Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Siguiendo la programación de los módulos, en el día de hoy vamos a estar cubriendo varios temas relacionados con compensación. Los temas que vamos a estar abordando son a continuación: sueldos y salarios, las funciones de la compensación indirecta, incentivos y participación de utilidades, elementos a considerar en la revisión del salario anual, la importancia de la evaluación de puestos. Vamos a ver métodos de evaluaciones de puestos, los cuales pueden ser cualitativos y cuantitativos, y veremos algunos ejemplos de métodos por puntos y método GEI. Empecemos entonces definiendo qué es la remuneración. Pues es la compensación que recibe un empleado a cambio de su contribución a la organización. Tanto el sueldo como el salario, ambos son compensaciones directas, pero lo cierto es que el sueldo se va a referir a esa cantidad fija de dinero que se le paga a un empleado generalmente de forma mensual, y el salario por su parte se va a referir a las tarifas de pago por hora. Esto lo vemos más en trabajos de obra. Este concepto puede variar de país en país e implica una serie de artículos contemplados en nuestro código laboral, pero no vamos a profundizar en esto. También en la compensación directa tenemos los incentivos ofrecidos en las empresas como pago por resultado, y esto es adicional al sueldo. Claro, esto está sujeto a múltiples factores como la productividad, ventas y la utilidad. Esto se ve en las empresas que comercializan productos y que han establecido una meta de ventas. Otro componente de la remuneración sería los beneficios ofrecidos como parte de la compensación indirecta, como lo son los seguros de vidas y de salud. Podemos también ver que la remuneración se pueden agrupar en tipos financieros y no financieros. La remuneración se puede agrupar en esta clasificación: el salario base, pero también los seguros médicos que ofrecen la empresa, comisiones, bonificaciones, los cuales deben estar contemplados en su presupuesto anual. Esto entraría en la tipificación financiera. Otros incentivos, como los fondos destinados a ayudar a sus colaboradores para que adquieran automóviles, por ejemplo, o los gastos de membresía del gimnasio y los planes de incentivo a largo plazo, sería un ejemplo de la financiera, en la que entraría un plan de beneficio que permite al empleado obtener algún tipo de acción en la empresa a precios muy bajos, bastante accesibles. En la tipificación no financiera podría ser, por ejemplo, esas oportunidades de crecimiento que tiene el colaborador dentro de la organización. El proceso administrativo de la compensación en la organización recae en la sección de compensación y beneficio. Entonces, el proceso de administración de la compensación contiene dos partes. Primero, la descripción de trabajo y especificación del trabajo. Y esto puede ayudar a conocer los deberes y responsabilidades que requiere cubrir el ocupante de la posición, y también comprender las competencias que requiere la persona que ocuparía la posición. Esto es necesario para establecer una estructura de pago racional para un puesto específico. Y asimismo hay que realizar una encuesta de salario, claro, y compararlo con respecto a empleadores que cuenten con un organigrama similar o puestos de trabajo similares. De allí entonces es que se va a determinar en qué puesto como empresa nos vamos a enfocar para aplicar estas encuestas. Se decide qué información se necesita, por ejemplo, investigar no solamente la escala salarial, pero también qué tipo de beneficios tiene esa empresa competidora. Y con todo esto estaremos listos para aplicar esos resultados dentro de la organización. Esto nos va a permitir poder retener a nuestra fuerza laboral. Y como hemos mencionado en otras ocasiones, por lo general estas encuestas las aplican empresas consultoras, tales como KPMG y Deloitte, que de tiempo en tiempo ofrecen los resultados de estas encuestas. A continuación vemos un modelo de incentivo por bonos de productividad,
Y en este ejemplo, primero necesitamos tener el valor de la venta meta. Esto se establece mediante históricos mensuales de venta. Las cantidades las vamos a manejar libre de impuestos. Así que tenemos la venta meta, que va a ser el promedio de la venta en un periodo de tiempo determinado, más un porcentaje de mejora. Luego tenemos la venta total, que es lo que se va logrando a través del tiempo, puede ser a través de un mes, a través de un año. Luego, para obtener la cantidad en venta que se ha superado, entonces restamos la venta total menos la cantidad superada. Y de esta manera vamos a calcular el fondo para los incentivos. Ahora bien, el porcentaje a pagar va a depender mucho de lo que decida la gerencia comercial, la de gerencia de finanzas, la gerencia general. Y pongamos un ejemplo que sería el 3% de la cantidad superada. Ahora bien, ahora hay que establecer los diferentes indicadores para obtener el monto del bono. Y estos indicadores pueden variar. Yo solo estoy presentando este ejemplo, pero los bonos pueden variar. En el cuadro podemos observar el peso de cada indicador, el indicador como tal, el puntaje de la métrica meta esperada, el resultado de la métrica del colaborador en la columna total y el cumplimiento esperado. En esta ilustración se tomó como valor ideal el pago fijado por la alta gerencia de 89,12 en cada una de las métricas. Esto es solo un referente, pero lo que determina el valor final es el porcentaje del peso del indicador multiplicado por la sumatoria del valor ideal a pagar, que sería, en este caso, pues 44,58, en lo que respecta al peso del 10% de asistencia y puntualidad. Si ven en los otros casos, el peso varía, en venta meta total es del 30%, entrega de los reportes el 20%, cumplimiento de citas el 20%, errores en órdenes de trabajo el 20%, de los cuales esta persona cumplió cabalmente con la venta meta total y los errores en órdenes de compra, y parcialmente cumplió con la asistencia y la puntualidad. Entonces, el ejemplo arroja que esta persona en su totalidad pudo haber optado por un bono de 267,35. Existen algunos elementos que se deben considerar a la hora de hacer la revisión del salario. Lo primero es retroalimentar a ese empleado, es decir, que comprendan las expectativas que tienen sobre él la organización. Por supuesto, si los resultados del desempeño son buenos, debe ser recompensado teniendo en cuenta la equidad en la revisión salarial. La revisión salarial realmente es una forma útil de evaluar cada posición y las condiciones salariales de cada trabajador en una empresa. Y este ejercicio va a tener como finalidad hacer los ajustes en base al desempeño del colaborador. Tema este que repasamos la semana pasada y que abordaba pues que los ajustes salariales iban en línea a los resultados de la evaluación de desempeño. Miren, las revisiones salariales tienen un gran impacto en la motivación del personal, ya que el mensaje que se transmite es que se recompensa el esfuerzo de sus colaboradores. Estas evaluaciones se realizan por lo general anualmente o en algunos de los casos después de los periodos de prueba o cuando algún colaborador sea promovido a otra posición. Además del desempeño, las revisiones salariales tienen en cuenta algunos factores que incluyen las condiciones de empleo, los datos del mercado, las restricciones presupuestarias de la empresa o headcount y los objetivos individuales y comerciales. No hay que perder de vista que la organización debe presupuestar un fondo precisamente pues para hacer ajustes de forma periódica. Y aquí tanto recursos humanos como el departamento de finanzas van a trabajar en conjunto sobre este tema. Existen
evaluaciones de puesto y hay algunos métodos que se deben considerar para este ejercicio. Indistintamente del método que se escoja, existen algunos elementos básicos necesarios para la evaluación de puesto. Primero, debe ser aprobado por la alta dirección. También se debe analizar la descripción de puesto y esto se hace junto con los diferentes gerentes de área o los líderes de área. Hay que revisar los organigramas para poder también tener un organigrama alterno, pero con una estructura salarial. Escoger el modelo de evaluación, conformar un comité de evaluación y seleccionar los puestos o los tipos de puestos para este ejercicio. ¿Por qué es importante la evaluación de puesto en una organización? En primera instancia, se necesita para jerarquizar el salario dentro de la estructura y así proporcionar datos reales para determinar el valor de los puestos. También se necesita jerarquizar el personal, proporcionando una base equitativa para la administración de salarios dentro de la compañía. Ver cuánto vale el puesto, estableciendo una estructura de salarios comparables a la de otras compañías en el mismo nicho de mercado. Asimismo, se debe mantener una estructura de salario y establecimiento de políticas para que sirva de base para esas negociaciones con los sindicatos, sobre todo en las convenciones colectivas, y ver los puestos de nueva creación, porque así se proporciona una estructura para la revisión periódica de los salarios. Entre los métodos de evaluación de puesto tenemos el método por grado determinado, que hace referencia a los grados y al nivel de responsabilidad de los ocupantes de la posición. Aquí vemos algunos ejemplos. Este es un método cualitativo porque se basa en la subjetividad de la empresa. Y aquí el comité evaluador que se conforma va a clasificar los trabajos en grupos o clases de trabajo que tienen aproximadamente el mismo valor para fines de pago. Luego tenemos el modelo de evaluación de puesto por punto. Por su parte, este es un método cuantitativo. Aquí lo primero que hay que hacer es determinar los grupos de trabajo que se van a evaluar, se va a recopilar información del trabajo, se va a seleccionar factores compensables, se van a definir factores compensables y luego definir los grados de estos factores. Por otra parte, hay que determinar los valores relativos de los factores. Aquí tenemos varios ejemplos con diferentes posiciones. El método Hay es uno de los más usados hoy en día. Fue promovido en 1943 por el visionario Edward Hay, pionero de muchas prácticas fundamentales de la gestión humana y organizacional. Es utilizado mayormente para puestos gerenciales, profesionales y técnicos y ha sido implementado en las mejores empresas del mundo durante muchísimos años. Entonces, el método Hay es un método de análisis de cargo que busca una equidad interna en la administración de salario de una organización. La evaluación de puesto va a ser entonces ese proceso de establecer las relaciones relativas de los puestos dentro de una organización aplicando la medida cuantitativa al contenido del puesto. El método Hay entonces va a analizar 3 factores comunes, o sea, le llaman factores universales, dentro de los cuales se hace un total de 8 juicios independientes en relación a los diferentes subfactores de cada puesto. Y entre ellos pues tenemos el conocimiento, habilidad y experiencia, que va a ir aumentando en relación a las responsabilidades del puesto. Asimismo, esa capacidad y habilidad de solucionar problemas y también la toma de decisiones, que está dentro del factor responsabilidad. Con base a esta tabla, se le va a asignar la puntuación a cada uno de los cargos. Estos han sido los fundamentos entonces de la administración de la compensación en las organizaciones. Muchas gracias por su participación. Nos vemos muy pronto.